una persona no se puede mirar a sí mismo sola. En el cuerpo está nuestra verdad y no hay nada más lejano al amor a uno mismo que el egoísmo. Porque si yo empiezo un camino de amor a mí, el amor por lo que hago y por los demás va a ir saliendo naturalmente. Nuestra invitada de hoy de Revolución Mental es muy, pero muy especial para mí. Ella es Teresa González, es la directora de la Escuela Gestal Viva en México y además la fundadora. Pero además de hablar muchas cosas de su intuición, de su humanidad, de su forma de conectar con las personas, de apoyar 1000 procesos de sanación, de acompañamiento, de una forma como tan amorosa y tan especial. Hablo de eso más allá de su tema, de toda su experiencia como psicoterapeuta transpersonal, psicoterapeuta en adicciones, de todo el tema de su conocimiento somático, bueno, de todo, porque no la puedo presentar simplemente como una terapeuta, como lo haría con cualquier profesional, porque tengo un agradecimiento tremendo por ella. Para mí llegar a su escuela es algo que, lo he dicho en algunas ocasiones, literalmente, y no exagero, siento que salvó y cambió el rumbo de mi vida. Ha sido una persona muy importante para mí. Ahora además es mi terapeuta. Tere, bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte aquí en Revolución Mental. Karen, bueno, qué bonita presentación, me conmueve escucharte, me siento muy honrada de esta invitación, de que la vida nos haya cruzado en el camino y que la enseñanza de la Gestal de Claudio Naranjo pueda llegar a más personas a través de tu programa. Bueno, hoy es un día muy especial porque además con mis compañeros, que somos alumnos, Tere es nuestra directora, hicimos algunos como una plataforma para poder tener acceso a diferentes terapias con estudiantes, para que sea accesible para muchas personas. Luego de ver que cuando íbamos a hacer nuestra terapia de servicio, Tere, hicimos como un post diciendo, bueno, ¿quién quiere estar en nuestra terapia de servicio? Y pues más de 800 personas escribieron diciendo que querían. Y preguntaban mucho, pero ¿qué es esa terapia? ¿Cómo es ese tipo de terapia? Entonces yo por eso quiero hablar contigo y como explorar un poco sobre esto, sobre estas herramientas. Pero antes quiero preguntarte, yo siento que muchas de las personas que tienen como una cercanía con estos procesos y un tema tan humano, han tenido como experiencias muy personales o muy importantes que los llevan a llegar a estos lugares. Yo entiendo que tú desde muy joven estás en este mundo, además como la persona que Claudio Naranjo como que vio como esa intuición y esa cantidad de habilidades y esa energía tan bella para que te convirtieras en esta directora y fundadora de esta escuela. ¿Cómo llegaste tú a donde estás hoy? ¿Cómo llegaste a este proceso? Bueno, pues primero decir que me emociona mucho a esta iniciativa que tuviste tú junto con tus compañeros de crear esta plataforma para que puedan llegar lo que están aprendiendo a más personas y que este sea un contagio de un camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, mi camino empezó desde muy joven. Por mis temas con mi familia, tuve un padre adicto a alcohol y drogas, por lo tanto desde muy jovencita, desde mi niñez, estuve inmersa en grupos, en tratamientos en los que entraba mi papá y por lo tanto se llamaba a la familia para ser tratada, porque las adicciones no solamente es una enfermedad del adicto, de la persona que está teniendo el problema, sino es una enfermedad familiar. Y desde ahí yo puedo decir que empezó mi camino de búsqueda desde muy niña. Después ya, en la adolescencia, que es una etapa de desarrollo donde la mayoría de las personas volteamos a empezar a cuestionarnos quién soy, a qué vine, de qué se trata mi vida, cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Entonces ahí yo empecé a hacer un camino de terapia individual
Ujú. y a la vez era bailarina, ¿no? ¿Ah, Entonces, sí? sí, Oh. a eso me dedicaba también. Entonces siempre tuve un contacto con el camino interior no separado del cuerpo y del movimiento. Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos, empezó mi búsqueda interior, ¿no? Mi búsqueda de quién soy, qué estoy haciendo en este mundo. Y luego ya empecé a formarme como psicoterapeuta y bueno, tuve mi familia, que ese también fue otro viaje pues de voltear a verme a través de los hijos, y seguía yo en mi práctica profesional y nunca he dejado de formarme en el sentido que para mí una formación de esta índole profesional, es decir, de psicoterapeuta, no está separada del camino interior del terapeuta. O sea, el terapeuta Gestalt es un buscador. Tremendo. Tere, tú mencionas el tema del cuerpo y del movimiento. Y una de las cosas que para mí ha sido como muy, como no sé, como muy importante, es que yo siento que desde niña, por diferentes situaciones, me habían llevado al psicólogo, yo siento que había buscado ayuda, sin querer decir como que no sea como el camino, ¿no? No lo sé. Pero yo como que sentía que hablaba y me desahogaba, pero luego ya cuando yo llegué, que quiero hablar más adelante de esto, que llegué yo al grupo, digamos, con una situación de taquicardia y un tema físico muy fuerte, empieza a ver como un camino que yo nunca había tocado, que es tocar con las emociones, no a través de solo las palabras o lo que yo expresaba con mi mente, sino del cuerpo. ¿Por qué trabajamos con el cuerpo y cómo se hace esta conexión y por qué es tan importante? Mira, el trabajo con el cuerpo es porque en el cuerpo está nuestra verdad, en el cuerpo está impresa nuestra biografía. La mente nos juega un montón de historias, es como un laberinto de pensamientos, de ideas, que a veces se alimentan unas con otras. Las emociones son muy poderosas, son muy fuertes a veces, entonces muchas veces creemos que esa es la verdad. Y el cuerpo tiene unas cualidades que nos traen al momento presente. Las sensaciones en el cuerpo son aquí y ahora, están sucediendo en este momento. Entonces tienen esta cualidad de traernos al presente y nos dan un montón de información somática, es decir, acerca de nuestro sistema nervioso. Y este tipo de trabajo, que es más, no es tanto la Gestalt, sino es, aunque también la Gestalt trabaja con el cuerpo, pero el trabajo con el sistema nervioso es un trabajo indicado para trauma, ¿no? En el trabajo de Claudio Naranjo, voy a explicar un poquito lo que es la Gestalt, Karen, para que la gente, tú decías, la gente no sabe, pregunta, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me van a hacer? Sí, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer, no? Es una muy bonita expresión, ¿no? Porque estamos acostumbrados a este modelo patriarcal en donde el médico llega y nosotros no sabemos de nosotros y el médico nos dice lo que tenemos, ¿no? En la terapia Gestalt, aunque claro que hay una jerarquía, ¿sí? El terapeuta es una autoridad, es alguien que tiene un camino recorrido interior y un camino profesional también, por eso hay una jerarquía, pero lo que aquí se toma más en cuenta es el encuentro humano, porque una persona no se puede mirar a sí mismo sola, necesita de otro para poderse ver, porque en el encuentro con el otro sucede el roce, y en el roce nos podemos decir, ¿por qué me está molestando esto que tal persona me está diciendo? Y ahí yo ya me volteo a ver, ¿qué tiene que ver conmigo esto que el otro me dice, ¿no? La terapia Gestalt es un enfoque terapéutico que enfatiza la experiencia como posibilidad de transformación, ¿sí? Expansión de la conciencia de sí. Y el terapeuta Gestalt apela a la comprensión intuitiva
como fondo de la actividad terapéutica. Ujú. Perls, que fue el creador de la Gestalt, Fritz Perls, no propuso tanto un esqueleto académico, ¿sí? Sino más bien él hablaba de una manera de estar en el mundo. Es decir, la Gestalt, aparte de ser una terapia, es una manera de vivir. Se trata de una actitud frente a la vida. Entonces, en este sentido, la Gestalt va más allá de tener un objetivo terapéutico. Entonces se torna en una manera de estar en el mundo, como dije anteriormente, ¿no? Es estar bien, es querer vivir una buena vida. Uh-huh. Ser un terapeuta, decía Claudio Naranjo, es ser una buena persona. Uh-huh. Con esta frase, Claudio pone el fundamento de lo que significa ser terapeuta y del objetivo mismo de una formación en Gestalt, por hablar de algo, ¿no? Uh-huh. Es como pacientes o como terapeutas, es abrirnos a una comprensión más amplia, en donde está implícita la compasión y empezamos un camino de amarnos a nosotros mismos, Karen, como tú sabes. Sí. Hay personas que estamos muy preocupadas buscando el amor allá afuera, nos distraemos en eso, en cómo es que queremos que nos amen, que nos miren, y nos desvivimos haciendo cosas para esto, o nos ponemos en lugares de poder para entonces ser admirados o reconocidos, o nos refugiamos en asuntos intelectuales para así sentirnos a salvo. Uh-huh. Y se nos olvida, o más bien la Gestalt nos recuerda voltear hacia adentro y empezar un camino de amor, que muchas veces se confunde con el egoísmo. Y no hay nada más lejano al amor a uno mismo que el egoísmo. Porque si yo empiezo un camino de amor a mí, el amor por lo que hago y por los demás va a ir saliendo naturalmente. Qué bonito. Tere, y en esto que tú dices de ese encuentro conmigo y de ese amor propio, como que una de las cosas que yo siento que cambió en mi vida, y lo escucho mucho, digamos, cuando uno está comenzando, es que uno cree que todo pasa afuera, que tú lo explicabas, ¿no? Entonces, sí. Es que lo que pasa en el trabajo, lo que pasa con mi jefe, lo que me pasa con mi pareja, lo que hace mi mamá, esto como que no tiene nada que ver conmigo. Es como un universo de cosas que pasan en las que yo no tengo nada que ver, sino yo, pobre persona en el centro, o la que todos me hacen, o las que todos deben hacer. ¿Qué le dices tú a estas personas que nos están escuchando para empezar a dar la vuelta y vernos? No sé cómo cómo empezar a decir, venga, esto no pasa afuera, hay algo que está pasando adentro. Sí, bueno, lo primero es saber que está pasando adentro porque algo pasó afuera. Okay. Es decir, por ejemplo, yo estoy ahorita aquí con Karen hablando y Karen está, por decir algo, viendo al micrófono y no me está viendo a mí. Y yo empiezo con una historia de, claro, porque no me está viendo a mí, prefiere ver al micrófono, porque sí, a Karen le gusta más el micrófono que verme a mí, y yo ya empiezo a contarme una historia acerca de lo que está pasando en el vínculo con Karen. Okay. Entonces ahí es cuando yo digo paciencia. Entonces, porque ahí toca ver, ¿qué me está pasando a mí con sentir que Karen solo ve al micrófono y no me ve a mí? ¿Qué tiene lo volteo, digo, ¿qué está pasando? O sea, con esto que me pasó con Karen, ¿qué trae a mí? ¿Qué trae a mí? ¿No? Entonces, en la terapia lo que ayudamos y acompañamos a la persona es a que pueda reconocer qué es lo que está tocando, esto que pasó en el vínculo con el otro. Uy, algo nos pasó, espérate. Sí. ¿Están ahí, chicos? No los veo. No, ya deben estar prendiendo la cámara. Es como si se hubiera parado la grabación. Ok. ¿Pero por qué te oigo? A mí me oyes, yo te oigo, pero no oigo esa Emi. Yo tampoco.
Tampoco oigo a Emi, te oigo a ti, pero no a Emi. Espérate a ver a que vuelvan a entrar. Que no se nos vaya el hilo que estabas, esto que está pasando en el vínculo con el otro. ¿Sí? ¿Lo tienes para retomarlo? Lo tengo ahí. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo vas? Vamos perfecto. Perfecto, me siento súper comodísima contigo. Hola. Ay, qué bueno, eso me alegra mucho. Emi, ¿se te fue la grabación o qué pasó? No, Karencita, es que o sea, tu sonido se escucha, sí, como retroalimentado, entonces pensamos que al cerrar el Zoom, no sabemos si es porque estás conectada en Zoom, al tiempo se oye así, porque por momentos se te escucha como eso, como retroalimentado, pero o sea, como que cambia y vuelve y se escucha mal. Ya. Entonces no sabemos si es por el Zoom. Pero entonces te tengo una pregunta. ¿Es suficiente con cerrar el Zoom o quisieras que me cambie para conectarme con consola así perdamos? Porque lo que no quisiera es que fuera a quedar con mal sonido. No sé qué te dice el técnico, a ver cómo lo ve. ¿Qué me dices? Acá está Sebas, Karencita. ¿Cómo ves, Sebas? Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señora. Yo lo veo bien. O sea, Ok. por el momento podemos hacer así una prueba y yo lo veo bien. Lo importante es que ustedes escuchen. Sí, yo escucho bien a Tere y lo que dice Sebas, no sé cómo ves, es bajarle un punto al gato, que es lo que hace Nico cuando en la mañana se le retroalimenta. Toca es que midas allá si le tienes que dar ganancia. Sí, no, igual acá yo estoy viendo los niveles en la consola y estamos bien. Vale, perfecto. Listo. Listo. Si ven que se vuelve a marear el sonido, nos interrumpen para asegurarnos que esté bien. ¿Y está bien que yo no te vea, Karen? Yo sí te veo. Ah, yo a ti no te veo. O sea, ¿Será no que tengo ninguna porque me imagen. estabas viendo por el Zoom? Si Ah. abres la otra ventana, Tere, la del ninja, que es como por donde nos están grabando. Yo estoy Ahí viendo a la- Tere por el ninja, ¿cierto? Sí, por el ninja. Debes tener un Zoom y un ninja. Pongo Ulises a la katana. ¿Sí? Pero ahí está. Ah, y entonces ahora se le va a retroalimentar el sonido a Tere porque la veo dos Sí. veces. Porque, no, si quieres... No, pero puedo apagar. No me importa no verme. Cierra la que acabaste de abrir, o sea, salte de la que acabaste de abrir. Ay, ahora no la veo. Espérame, le digo que vuelva a ingresar. Es que este gato a veces hace como un eco, si ves, Sebas, a veces como que tiene su... Sí, Sí, es que señora. yo sentí... Y eso no pasa con la consola, solo que con la consola pues volvemos al fondo púrpura, pero bueno. Que igual podríamos hacerlo si toca, mejor dicho. A ver... Ya le envié el enlace nuevamente a Teresa. Listo. ¿Ahí me escuchas bien, Tere? Perfecto. Listo. ¿Cómo nos escuchas, Emi? Lo que tú nos digas. Modúlenme, porfa. Modúlenme. 1, 2, porfa. 3, 1, Modúlenme. 2, 3, 4. Voy a contarte hasta 10 y luego que te cuente Tere, ¿te parece? Voy yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ya ahí las Listo. Tere, se me olvidó la frase, ¿tú la tienes clara? ¿La que vamos a retomar? ¡No! Estaba En el vínculo con el otro. eso, en el vínculo Ajá. con el otro. Listo. Entonces, si quieres, retoma ahí desde donde explicabas, Sí. estábamos explicando, si no, igual lo armamos después, que esa relación se da en el vínculo con el otro, es que me doy cuenta. Sí, ahí Sí. vamos, sí. Ok. Dale, dale. Entonces vas tú. Listo, Ah, les espérate, hago cuando con- nos cuente Emi. y ya. Es que la perdí. Ya. Listo, 5, 4, 3. Entonces, es en el vínculo con el otro, como te decía Karen, donde podemos vernos, ¿no? Entonces, ahí el terapeuta nos va a ir acompañando a que volteemos la mirada y ver qué es eso que me pasó con Karen, que toca alguna herida mía,
alguna herida de mi historia, muy probablemente. Entonces ahí empieza el camino de vuelta a casa, que es el camino de regreso para ver quién soy yo, que es la pregunta que estaba yo planteando, que generalmente sucede en la etapa del desarrollo de la adolescencia. Pero Tere, ¿esas heridas normalmente están vinculadas con la infancia? Sí, sí, Karen, normalmente. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 7 años se forma el carácter, ego o personalidad. Y se forma a través, nosotros venimos al mundo sin ninguna defensa, sin ninguna arma, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces vivimos situaciones que no teníamos el desarrollo emocional, psicológico, neurológico para enfrentar. Entonces desarrollamos una serie de estrategias de defensas para protegernos del dolor, para conseguir el amor también, porque quizás yo de niña sentí que mi mamá no me miraba, pero era porque estaba trabajando, pero de niña yo no comprendía eso, yo comprendía a lo mejor que algo estaba mal conmigo y por lo tanto mi mamá no podía ponerme la atención que yo necesitaba. Entonces desarrollé una estrategia para conseguir el amor de mi madre, ¿no? Quizás me hice una persona muy estudiosa, muy reservada, para sentir que no molestaba en casa, quizás invisible, o quizás aprendí a ser una persona seductora para llamar su atención, para conseguir su mirada o la mirada del padre. Vamos haciendo una serie de estrategias que en la vida actual no son obsoletas. Claro. ¿Sí? Y que necesitábamos en ese momento, pero eran para ese momento. Sí, fue lo mejor que pudimos hacer para sobrevivir. Claudio decía, ¿cuál fue la locura que necesitó tu alma para sobrevivir? ¿Sí? Es una locura lo que hacemos, pero nos ayudó a sobrevivir. El tema está en que el carácter se queda cristalizado, fijado. Entonces creemos que solo podemos responder de esa misma manera. Es una manera compulsiva que tenemos de responder. Es decir, el carácter, el ego, hace lo mismo todas las veces, esperando un resultado diferente. Claro. Entonces, con el trabajo interior, con el trabajo de acompañamiento terapéutico, nos vamos dando cuenta que tenemos otros muchos recursos para responder a las diferentes situaciones que la vida nos trae, que podemos ir saliendo de la respuesta repetitiva. Por eso yo hablo de paciencia, porque el carácter es muy fijo, muy duro. Entonces necesitamos paciencia primero para conocerlo, porque muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayor parte de los seres humanos nos hemos sobreidentificado con el carácter. Creemos que eso somos. Está la expresión popular de, ay, mira, es que ese que vaya tiene un carácter fuerte. Lo usamos así. En este contexto no lo estoy usando de esa manera. Lo estoy usando como la serie de estrategias adaptativas, porque fue una manera de adaptarnos al entorno familiar para sobrevivir, y que ahora ya no nos son un obstáculo para conectarnos con nuestro ser y por lo tanto con nuestra autenticidad. Claro. Tere, yo te quiero preguntar un poquito por el proceso, porque sé que además de dirigir la escuela hay una cantidad de programas en México, de talleres que además pues tú con unos maestros maravillosos dirigen, que como que en el grupo se presentan como una cantidad de situaciones que para mí ha sido como un contenedor maravilloso y la formación lo ha sido. Pero te quiero preguntar qué pasó conmigo. O sea, yo tengo como el recuerdo, un poquito como para ilustrar a las personas de cómo es este proceso. Yo me acuerdo de yo haber llegado a la escuela primero pensando que la formación era un año y era, bueno, así como, y me acuerdo de tener una vida
pensando que todo estaba bien, o sea, sintiéndome muy mal, pero pensando que todo estaba bien, como una maquinita desconectada, y de repente llego al encuentro contigo, afortunadamente, por unos síntomas que me hacen como sospechar, ¿no? La taquicardia, el llanto, una cosa que yo en mi vida había sentido. Y mi primer recuerdo fuerte es de haber estado en el trabajo de un compañero que estaba explicando un dolor de su infancia, y como que el recuerdo que tengo es de, a ver, no sé qué me pasó, tengo el recuerdo, no sé si tú recuerdas este momento, para mí es como una cosa en mi vida, así como ¿qué me pasó? De abrir los ojos y de verte a ti con el maestro napolitano, que en ese momento estaba dirigiendo el trabajo, como invitándome a verte a los ojos y a estar presente. ¿Qué pasó o qué pasa en ese tipo de momentos en el que tú no tienes nada de recuerdos de tu infancia, crees que lo que está pasando no entiendes nada y de repente simplemente tienes un síntoma que creo que le pasa a algunas personas? Sí, mira, es muy ilustrativo y es muy generoso de tu parte, Karen, que traigas tu caso, ¿no? Sí. Entonces, como lo estás abriendo tú, bueno, me siento con la libertad, sí, siempre con el cuidado, ¿no? Claro que sí. Entonces, Karen dice, yo llegué a la formación creyendo que duraba 1 año y dura 3 años. Aquí ella está hablando de su prisa, ¿no? Es decir, porque Karen y yo tuvimos una entrevista donde yo recuerdo, porque es una entrevista que hago a todos los alumnos desde hace casi 18 años, entonces, pues yo ahí explico todo el formato de la formación, ¿no? Sí. Entonces, aquí habla de algo que Karen tiene o tenía, ahora lo tiene como mucho menos, es la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad, ¿de qué nos habla? Cuando andamos, alguien llega a terapia o como Karen, que en una entrevista no puede escuchar toda la información, ¿sí? Por la velocidad. Yo pongo el ejemplo de un coche. Si vamos en un coche a 120 kilómetros por hora, no podemos ver el paisaje. Vemos verde, por decir, si vamos en donde hay campo, ¿no? Si yo bajo la velocidad a 20, puedo ver que hay árboles, que son pinos, que hay unos que son cipreses, es decir, empiezo a distinguir los detalles, ¿sí? Entonces, cuando una persona está con esta velocidad, nos está hablando de que hay una defensa que tiene que ver con, si yo bajo la velocidad, voy a sentir cosas que no sé si puedo sostener en este momento. ¿Sí? Tremendo. Lo entiendo perfecto. Cuando Karen pasa esto en el salón, donde ella tiene un proceso de disociación, es decir, ella, por algo que está sucediendo con este compañero que ella comenta, toca algo que tiene que ver con ella, que ella no lo tiene en su conciencia, ella se va, como un mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces lo que yo hice junto con el maestro fue ayudarla con tiempo y espacio a que ella pueda ir regresando a esta realidad, es decir, aquí a su cuerpo, porque cuando nos disociamos nos vamos del cuerpo, ¿sí? Entonces se necesita tiempo y espacio para que ella pueda regresar y que ella pueda sentirse segura en su cuerpo. Porque muchas veces hay muchos tipos de terapia corporales, por ejemplo, que traen al cuerpo a la persona. Cada vez menos sucede porque ya hay más información del trauma, pero tenemos que acompañar a la persona a que ella se pueda sentir segura en su cuerpo, dar tiempo a esto, ¿sí? Tere, entonces, y yo te quería preguntar, y ahí es cuando la persona puede empezar a experimentar si ha tenido un trauma, como descargas que uno pensaría que llega, y yo acelerada, la información en un momento, pero es como un proceso largo en el que yo sentía que era un proceso muy importante, pero que era con un acompañamiento, como un paso a paso, como un sorprenderme cada vez más de una cortina que se iba abriendo. Sí, yo trabajé contigo
Karen, muchísimo tiempo al principio, lo que es la terapia somática, porque había, desde mi punto de vista, una situación bastante traumática, que necesitábamos ir despacio. ¿Por qué? Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué ir despacio si ya estoy en terapia? Claro. ¿Por qué perder el tiempo si tú eres profesional, tú me puedes sostener? ¿No? Como estamos en esta cultura de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que tener un objetivo claro, todo tiene que ser para ayer, ¿sí? Y el trauma, de la naturaleza del trauma es que sucedió muy rápido. Claro. Si tuvimos un accidente fue rapidísimo. Si nos asaltaron fue muy rápido. Si alguien abusó de nosotros fue muy rápido. Entonces el trauma, para poder procesarlo, no solamente en la mente, sino en el cuerpo y en el mundo emocional, necesitamos tiempo y espacio. Es decir, que las respuestas traumáticas vayan desactivándose y vaya pudiéndose autorregular el sistema nervioso y por lo tanto el contenedor, que es el cuerpo, vaya pudiendo sostener para elaborar e integrar el trauma que la persona traiga al consultorio. Tere, te quiero preguntar por estos casos en los que el trauma, digamos, no tiene, no sé cómo decirlo, no tiene una marca tan fuerte. Una de mis sensaciones es que, a pesar de que mi proceso era difícil, hubo un momento en el que con tu acompañamiento fue tan evidente que había como una aceptación, porque era como, no lo puedo negar. Sí. Y simultáneamente veía yo compañeros que sentían como una sospecha o una culpa porque decían, mi mamá estaba ahí, mi papá estaba ahí, o sea, no me pasó nada. Y a pesar de que pareciera que fuera una sensación, una situación más sencilla, si es que se puede decir así, se volvía más complicada en la medida en que la persona como que no alcanzaba a dimensionar que desde niño había ciertas cosas que podían ser muy relevantes, así como que las minimizaban. Esto puede pasar con una persona que nos está viendo y dice, no, mi mamá estaba ahí, mi papá estaba ahí, sí, peleaban, claro. Le puso los cachos, la traicionó, pero ahí estaban y minimicen esa situación. Sí, esto es totalmente humano, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Primero vivimos en un lugar de inconsciencia, es decir, normalizamos nuestra situación infantil. Ya. ¿Por qué? Pues porque estás describiendo una manera de defendernos. ¿Sí? Lo que tú estás nombrando es como alguno de tus compañeros se defienden, normalizan y justificamos a los padres. A ver, primero, los padres no nos dañaron la mayoría de las veces por malas personas o porque quisieron. La mayoría de las veces hay de todo en la viña del Señor, ¿sí? Ajá. Pero tiene que ver con que ellos tampoco tenían los recursos. Ellos también tuvieron padres que no les dieron lo que necesitaron y así nos vamos de generación en generación en generación. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la condición humana. Entonces, como niños, adultos que estamos en formación, ¿no? Como voy a seguir con este caso que tú estás trayendo porque es muy ilustrativo, no está el señor de 40 años o la señora de 35 años ahí. Está una niña, claro, defendiendo a papá y a mamá, diciendo, ellos no me pudieron haber dañado. No, ellos son mi todo, ellos me dieron todo lo mejor que pudieron. Y a un nivel es verdad, pero a otro nivel, una de las partes del proceso toca con ayudar a la persona a que pueda conectar con la valentía para mirar de frente esto que es tan difícil. Toca bajar, digamos, Claudio lo ponía de una manera que me parece a mí, Claudio Naranjo, muy fácil de entender, ¿no? Vivimos en un limbo, que es la ceguera. No sé quién soy, no, Karen, a mí, mis papás, bien, todo bien, no, o sea, sí peleaban, pero normal, ¿no? O sea, sí me le olvidé varias veces a mi mamá en el kinder, pero me quedaba con mis amiguitas muy feliz, en fin, puedo decir miles de ejemplos, ¿no? Ese es el limbo. Ya.
Es decir, no sabemos quiénes somos. Ujú, ujú. Y luego empieza la parte de el purgatorio. Ya. Y luego bajamos al infierno, Mm. que es de lo que tú estás hablando, ¿no? Sí, sí, Para sí. eso necesitamos valentía y muchas ganas de ir a un lugar diferente al que estamos. Es decir, sentir una incomodidad como la que Ya. tú sentías. Eso te Mucha. lleva a la escuela, Karen. Sí. Es decir, estabas incómoda, pero en tu cabeza decías todo está bien. Pero había algo más profundo que te decía no. Sí, Y sí, eso sí. fue lo que te llevó ahí y lo que te hizo permanecer con todo y atravesar los infiernos. Entonces, Claro. como terapeutas, ayudamos a atravesar el infierno para que podamos despertar ¿a qué? A nuestra verdad de quiénes somos. Parece Claro. algo muy simple porque está muy trillada la frase de ser quien verdaderamente somos, pero es muy difícil. Es un desafío ser quien verdaderamente somos. Primero porque no tenemos conciencia de quiénes somos, porque nos hemos sobreidentificado con el carácter, con el ego, con la personalidad, según la diferente línea de trabajo les llaman. Nos hemos sobreidentificado con eso y creemos que somos. Tú lo dices muy claro. Yo creía que era muy feliz, que estaba todo bien, pero había algo en tu profundidad que te decía no. Claro. ¿Sí? Esta parte que te decía que todo estaba bien es tu carácter. Y de hecho en eso, Tere, hay como una resistencia, a pesar de que uno ya está dentro del proceso. Yo no sé si tú te acuerdas, como 2 o 3 veces yo tenía que ir a Ciudad de México para viajar a la formación y yo amanecía, Tere, sudando, con taquicardia, yo no podía más, y me acuerdo de haberte llamado, me da mucha risa porque yo te llamaba y te decía, Tere, yo no voy a ir, yo me siento muy mal, no puedo ir, y tú, bueno, linda, acá nos vemos. Como que tú entendías muy bien qué estaba pasando, Sí. pero sí entiendo lo de la valentía, pero también llega un punto en el que cómo identificamos esa resistencia tan fuerte que es como que no te permite, ¿no? Yo no sé si habrá muchas personas que se retiran a medio camino o que hacen eso, pero es como cómo sacamos esa fuerza para decir, Sí. si yo no atravieso este infierno, como tú dices, es que no voy a estar al otro lado y voy a permanecer aquí. Uh-huh. Yo creo que estás hablando de algo súper importante que tiene que ver con la confianza y la fe. Ya. ¿Sí? Uy, La sí, yo me confianza y la fe, ¿no? Así es. Porque tú me hablabas, ¿no? Y yo te decía, ok, aquí nos vemos, y recuerdo, tengo muy clara una llamada en la que yo duré un rato trabajando contigo para que pudieras atravesar el miedo a ir, el miedo a quién sabe con quién me voy a encontrar y yo ya no puedo. Entonces empiezan los síntomas, que es la taquicardia, el sofoque, el llorar y no saber por qué. No empiezan un montón de síntomas a decir, aquí estoy, ¿no? Son llamados, ¿no? Sí, sí. Entonces, parte de la labor del terapeuta es acompañar esto, es decir, no ir en contra de eso, Ya. no ir en contra de la defensa. Es decir, tú me decías eso y yo te iba acompañando hasta que al final llegábamos, está bien querida, acá te espero, Sí. ¿no? Porque si vamos en contra de la resistencia, lo que creamos es una resistencia más grande. Claro. ¿Sí? Si yo le digo a Karen, ay no Karen, no seas miedosa, lo que toca es que vengas, lo que tú tienes es puro miedo, tú tienes que ser valiente, o sea, Karen, no estuviéramos aquí hablando ahorita. Claro. Es decir, su defensividad se hubiera hecho gigantesca, ¿sí? Entonces es acompañar a la persona a que conozca su resistencia para que pueda atravesarla. Y entonces, sí. No, que me parece importante hacer esa claridad que tú dices que hay diferentes tipos de resistencia, porque alguien puede decir, no, es que yo no soy acelerada como Karen, yo no tengo nada, pero por ejemplo uno ve incluso, y a mí eso me sorprende, procesos de hermanas que tienen un ambiente parecido y una se puede congelar, otra se puede acelerar, otra puede irse a las historias en la mente, otra puede ir al drama. ¿Por qué, Tere, tan diverso? Porque mira, estás trayendo algo que me encanta explicar. En una familia son, por decir algo, 5 hermanos, ¿no? Sí. Y cada hermano vivió a unos papás diferentes. Es diferente el primer hijo
que tiene unos padres primerizos y con una edad, en un momento histórico de su vida, Sí. en un momento de la pareja, y tienen un primer hijo. Tienen un segundo hijo y ya es otro momento histórico de la pareja. Ya hay la mamá ya tiene una experiencia de un hijo, el padre tiene una experiencia de un hijo, quizás en ese momento que nació el segundo hijo hay una quiebra económica del padre, y entonces el padre, que con la primera hija estuvo súper presente, con el segundo hijo ya no pudo estar. En el tercer hijo quizás la madre se deprimió porque se quedó sin trabajo o tuvo que ponerse a trabajar de más. Es decir, los momentos son muy diferentes de nacimiento de cada hijo en el momento de pareja y en el momento histórico del sistema familiar. Entonces, por eso cada hijo responde diferente. Por ejemplo, ya nacieron los 5 hijos y entonces los padres tienen un pleitazo en Navidad donde se avientan cosas y todo. Uno de los hijos se para a separarlos, otro se va corriendo, otra se queda como estalactita congelada, otra se pone a ver el celular. Es decir, cada hijo tiene una respuesta diferente al mismo evento, pero esto tiene que ver con la formación del carácter que expliqué. ¿Se comprende? Claro. Sí, se comprende perfectamente. Y yo puedo, digamos, intuir cómo es mi carácter, cómo lo puedo hacer, como revisándome en los momentos de estrés, en esta relación con el otro que decíamos. Alguien se puede estar preguntando, bueno, pero ¿cuál es mi defensa? ¿O cómo es mi carácter? ¿O cómo puedo tocar esto? ¿Hay alguna forma de tocarlo? Sí, mira, hay varias. Sí, una es cómo respondo en las situaciones de estrés. Y otra es escuchar qué dicen de mí las gentes cercanas. ¿Qué dice mi pareja? ¿Qué dicen mis hijos? ¿Qué dicen en mi trabajo sobre mí? Y si yo me pongo a ver y digo, bueno, es que todos me dicen que soy intolerante. Bueno, ya reviso si soy intolerante, si es que yo no me doy cuenta, ¿sí? Porque muchas veces, no muchas veces, somos ciegos a nuestra propia ceguera. ¡Ay, tremendo! Eso me parece Somos tremendo. A nuestra propia ceguera. Por eso hablaba, necesitamos un otro para vernos. Y muchas veces, pues el otro nos dice, y nosotros nos enojamos y decimos, no es cierto, le decimos al esposo, es que tú eres un no sé qué, y tú no me valoras, yo no es cierto que voy a seguir con la impaciencia, una impaciente. Pero entonces llego con mi equipo de trabajo y empiezo algo y alguien me dice, es que impaciente, o voy con mi hijo, entonces ya lo estoy oyendo en varios lados. Entonces ya, como decíamos al principio, pues volteo a verme y digo, a ver, esto de la impaciencia que se está repitiendo en diferentes vínculos, tiene que ver conmigo. Claro. Tiene que ver conmigo. Entonces así podemos ir conociendo esta maquinaria, como la llamaba Gurdjieff. Somos una máquina, respondemos como máquinas. Las máquinas hacen siempre lo mismo. Son compulsivas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a conocer nuestra compulsión, entonces yo ya pongo este rasgo en duda. Y digo, ¿será que así soy o será que me estoy defendiendo de algo? Claro. ¿Será que yo me pongo impaciente cuando estoy estresada? O también en otras situaciones donde no hay estrés. Entonces yo ahí me empiezo a mirar y empiezo a conocerme, ¿no? Para conocer el carácter, sí podemos empezar un camino de autoconocimiento solos, pero es muy difícil. Muy difícil. Es más fácil que una persona nos acompañe y nos ayude a conocer el carácter. Y si una persona, por ejemplo, que te escucha dice, no, me parece muy interesante esto que dice Tere, pero yo en realidad no quiero hacer una formación por la implicación que tiene. Como hay algunos cursos que tú nos digas, miren, de la formación gestal en México, yo recomiendo como empiecen por aquí, o hagan esto, o hagan movimiento, como ¿qué recomendarías tú? Yo lo que recomiendo para un camino de alguien que quiere iniciar a saber quién es, el taller de introducción a la psicología de los eneatipos, que es un taller de un mapa de carácter o de personalidad que se llama Eneagrama. Ya, que hay uno que tú das en febrero, ¿no? Justamente yo en febrero,
En febrero del siguiente año doy uno en Tepoztlán, Morelos, México, del 14 al 17 de febrero. Entonces, bueno, pues ahí yo con muchísimo gusto, junto con Adrián Galindo, vamos a dar ese taller y podemos recibirlos y acompañarlos en este apasionante camino de saber quiénes son y cómo es que está, cómo es que opera su ego, sí. Cómo es que esta máquina funciona. Sí, justo por ese taller empecé yo y ahora quiero preguntarte como todos los datos para las personas que preguntan, también pues para que puedan como, digamos, acceder a la terapia y todo, pero quería devolverme un poquito a lo que veníamos hablando del proceso de me doy cuenta de mi carácter, que entiendo que solo es muy difícil. Y yo viví como este tema de, primero, no darme cuenta de mi carácter, después, la verdad es como que sí me daba cuenta, pero que decía, ay, soy la mujer maravilla, no siento, hago todo, lo logro todo, como este tema, como así, súper montada en mi carácter, pero ya luego cuando se destapa el velo y veo que esto era un mecanismo de defensa, que estoy tratando de ser amada, que estoy tratando de pertenecer de una posición de poder. No sé si lo has vivido tú misma con muchos pacientes, que siento como una desilusión y como que antecitos de llegar al amor y a la aceptación hay un punto como, no sé si lo que voy a decir es muy fuerte, pero como de desprecio por mí misma, por mi carácter, como soy una farsa, pensaba yo soy una farsa. Por supuesto, cuando nos damos cuenta, cuando encontramos cuál es nuestro carácter, es muy impresionante. Muy impresionante, es choqueante, diría yo. Y esto es buenísimo, porque es cuando empieza el proceso de desidentificación, es decir, me choqueo y digo, como voy a tomar tus palabras, ¿no? Soy una farsa, ¿cómo puede ser? Me he confundido creyendo que soy la imagen que vendo y entonces ya no sé qué hay adentro y entonces me choqueo y entonces me alucino, me odio, pero eso me lleva a decir, ok, pero sí, con un acompañamiento, claro, ¿no? Claro. Ok, ¿qué es lo que estás odiando? Ajá. Entonces empezamos ahí a jalar un hilito, ¿no? ¿Qué es lo que estás odiando de ti? No, pues que me he falseado y me he vendido como la supermujer, como la que todo lo puede y me estoy dando cuenta que estoy cansada, me estoy dando cuenta que no siempre estoy de buen humor y entonces que quizás con las gentes más cercanas no soy tan cool como con los de afuera, candil de la calle, obscuridad de mi casa, ¿no? Entonces ahí empieza un proceso de ir adentro a ver qué es lo que hay y invitamos a la persona a, cuando empezamos a ver que somos máquinas y vemos que somos máquinas, que esto es lo choqueante, empieza el camino de ser personas. Tremendo. ¿Sí? Es decir, la persona que se da cuenta que es una máquina está dejando de ser una máquina. Claro. ¿Sí? Y ahí viene como cómo hago esa integración que tú dices, ya me doy cuenta que no soy una máquina, y muchas personas podrán decir, entonces yo voy a ir donde un terapeuta y me va a cambiar. Pero entonces si me cambio estoy despreciando lo que soy, entonces... Exacto, ¿no? Es como aquí, es como el ego es muy mal amo, pero es muy buen sirviente. Es muy buen sirviente. Entonces, en el trabajo terapéutico, sobre todo en el trabajo de la Gestalt, no estamos intentando quitar aspectos de nosotros, porque no se puede. Estamos intentando integrar esos aspectos que están escindidos de nosotros y estos con los que nos hemos sobreidentificados, ponerlos al servicio de la vida. Es decir, por ejemplo, yo tengo un rasgo de carácter, ¿sí? Es la eficiencia, igual que tú, ¿no? Entonces, la eficiencia. Entonces la gente dice, no, pero pues ese es muy buen... Lo máximo. Está buenísimo, ¿no? Más, en Estados Unidos se usa el enneagrama para las empresas, pero a favor de... buscan personas eficientes como nosotras dos. Según el carácter, los acomodan en los puestos para explotación. ¡Ay, tremendo! Sí, entonces aquí no estoy hablando de eso. Por ejemplo, voy a seguir con este rasgo de la eficiencia. ¿No? Entonces, tú y yo, personas eficientes. Desde el ego, la eficiencia está al servicio de
si yo soy eficiente, soy una persona que tengo un valor. ¿Sí? Si yo, como decía Karen es superwoman, no para, todo lo hace, 3 de la mañana, empieza a trabajar así, no para, ¿no? Entonces, pues, que ella está poniendo su valor personal ahí. Uy, sí. ¿Sí? Si yo soy eficiente, valgo. ¿Cómo sería poner eso al servicio? Yo soy eficiente, pero el día que me digan, oye, cometiste un error, no me voy a ir en contra de mi autoestima. Claro. Es decir, no porque me equivoqué, entonces soy una basura. Claro, es que me conectas con ese impacto de ya no, como ese momento en el que yo sentí, si todo lo mío era ser eficiente y servir para los demás y que entonces ahora no soy nada. Y entonces me vine en contra mía, tal como tú dices, porque además, Tere, me da hasta tristeza decirlo, como que sentía que no había nada valioso en mí. Como que ahora que me lo dices antes del proceso juntas y de todo, era como, tengo que llenar esta imagen y mostrar esto, porque aquí no hay nada, era un vacío, Tere, pero un vacío tremendo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo hiciste, porque es muy impactante, porque esto del vacío, hay algunos caracteres que están más en contacto, pero todos los seres humanos tenemos un vacío que intentamos llenarlo de diferentes maneras, ¿no? Karen, llenándolo con ser eficiente, con el trabajo, porque entonces si yo tengo logros y brillo, entonces soy una persona que valgo y existo, ¿sí? Totalmente. Entonces, tú te encuentras con el vacío. ¿Y cómo hiciste para poder atravesar eso, Karen? Pues sí. Yo siento que la atravesada fue muy lenta y siento que era con los maestros y con los compañeros pudiendo no sentir esa soledad y ese hueco, sino tocando mi vulnerabilidad y pudiendo tocar con lo que sentía, con mi llanto, con mi miedo, pero muy poquito a poquito. Pero al principio siento que lo intentaba hacer como desde la niña sola y era muy doloroso. Y cuando volvía al vacío, volvía y me ocupaba para no sentirlo, hasta que poco a poco fui como generando un espacio a través de todo lo que entendí con mi cuerpo y de todo para decir, puedo estar aquí, pero siento que era muy lento, Tere, como que, por ejemplo, me acuerdo de muchos ejercicios contigo de sientes tus pies, sientes esto, era muy duro, Tere, porque cada vez que empezábamos a hacer terapia, me llegaban nuevos recuerdos, pero también yo verte ahí al frente era como lo que decía, no me voy a morir, pero por ejemplo tengo que decir que si me llevaban recuerdos y estaba solita, lloraba mucho y me daba mucha angustia, pero ya cuando se abría dentro del contenedor era muy lento, y también pues como tú me conoces, también muchas veces me fui de bruces por intentar abrir eso muy rápido con mecanismos que me afectaron, digamos, hablando de mi proceso personal. Sí, entonces estás tocando algo súper importante, que es cuando tú contactas el vacío, algo que te ayudó fue el otro. Sí, totalmente. Ya fuera yo o tus compañeros del grupo. Es decir, somos mamíferos, somos seres sociales. Somos seres que necesitamos un otro para que nuestro sistema nervioso se autorregule. Es mucho más sencillo, ¿sí? Porque si el otro, claro, un otro que nos dé seguridad. Claro. Entonces ahí mi sistema nervioso empieza a autorregularse y puedo procesar lo que estoy viviendo, ¿sí? Con el tema que dices, pude tocar mi vulnerabilidad, esto tiene que ver, y el llanto, el dolor, ¿no? Estás hablando de la autenticidad, es decir, saliste del mundo, todo está bien, aunque me sienta mal, para entrar en el mundo de tu verdad interna, de tu autenticidad, es decir, puedo tocar mi vulnerabilidad frente a una otra, que es tu terapeuta, que soy yo, o frente a un grupo de formación donde tú fuiste creando vínculos seguros. Sí. Y no fue una cosa mental, fue un proceso experiencial. Los procesos humanos son lentos. Por eso yo hablaba al principio que algo que necesitamos para el proceso terapéutico es paciencia, porque son lentos. Necesitamos a un profesional
Y cuando es en grupo, es un muy buen catalizador, porque yo estoy escuchando, como dijo Karen hace un rato, ¿no? La historia de un compañero, y a mí me pasan cosas con ese compañero, con lo que él está hablando. Y ahí yo estoy trabajando. Cuando alguien está trabajando al centro, también estoy trabajando. Para mí mi sensación, Tere, es muy extraña porque era como estar por primera vez. Además, tú siempre nos has llevado a los mejores maestros, que es como, no, uno siempre decía como, este es el mejor maestro del universo, y llegaba el siguiente y uno decía, no, este también es el mejor maestro del universo. Y además tu acompañamiento y como una magia que yo no entiendo cómo sucedía, pero una de mis sensaciones en este grupo, no sé si para todos sea así, es que me di cuenta, y esto es como muy, también es como un poco doloroso, pero así fue y tengo que decirlo, es como el primer espacio en el que yo sentía que podía ser yo misma. Como que yo me di cuenta que siempre en la empresa, en la radio, en lo que hago, incluso en mi familia, estaba forzándome a hacer cosas para sentirme amada o protegida, no sé qué. Pero como que yo que en mi carácter está el parecer que no me esforcé, pero arreglarme y aparecer así de todo, como que no me importaba nada. Es como puedo ir como soy. ¿Cómo se genera este lugar en el que por primera vez en mi vida siento que puedo ser quien soy sin miedo y sin ocultarme? Sí. Eso me parece impresionante. Sí, esto es, estás hablando del efecto grupal, ¿no? A ti en la primer sesión que pasó, conectaste con un aspecto de tu herida muy, muy potente, pero si yo te recuerdo, tú empezaste muy poco a poco a abrirte al grupo. Sí, muy poco a poco. Muy poco a poco. Es decir, necesitaste tiempo para ir desarrollando relaciones, aunque no eran relaciones cercanas, pero relaciones con los miembros del grupo, donde por experiencia, no por una idea, empezaba tu organismo a sentir seguridad. Por la experiencia de ver cómo otros abrían sus cosas más difíciles, y esto va construyendo una confianza en los miembros del grupo, y esto va permitiendo la apertura, ¿sí? Ya. Sí, pero en una primera entrada, algunas personas necesitan más tiempo. Esto va dependiendo de la persona, ¿no? En mi experiencia, una de las situaciones que hacen que podamos confiar en lo que sucede en un grupo es el dolor. Claro. Cuando una persona se abre al dolor, es un pegamento para la cohesión grupal. Ya. Entonces, cuando empieza a haber cohesión grupal, empieza a haber un campo, es decir, lo que pasa en medio del grupo, que puedes sostener. Y es decir, yo ya me animo a hablar de cosas o a decir cosas que no hago afuera o que no digo afuera. Pero aquí sí las puedo decir porque siento esa contención, siento esa confianza que fuimos construyendo con el tiempo. Claro. No, pero ¿qué, Tere? No, termina, perdóname. Pero para mí el dolor es el pegamento. Tremendo. Yo te iba a decir, y en esa apertura para los que dicen, bueno, yo no tengo la posibilidad de un grupo, me siento esto de no estar en relaciones seguras, ¿qué les podemos recomendar, digamos, de cara a sus primeras relaciones con un terapeuta? Como confía o espera, o en la primera mira cómo te sientes, porque también me imagino que depende mucho también de la relación y de que la persona esté dispuesta como a esta valentía de atravesar, porque tú puedes ir a terapia totalmente cerrado y claro. Pues, ¿cómo es esta relación entre terapeuta y paciente para uno mismo, así el proceso sea lento, cooperar con esta mirada propia? Sí, bueno, primero asegurarte que es un profesional. Después, en la terapia Gestalt es una terapia relacional. Es decir, estamos trabajando lo que pasa en el vínculo entre tú y yo, porque eso mismo que pasa en esta relación de intimidad es muy probable que es lo que te pasa en tus vínculos de intimidad.
Entonces ahí lo podemos explorar, ¿sí? O sea, Entonces, si yo, por ejemplo, salto de terapeuta en terapeuta, digo, no, ahora voy de otros, tal vez debería mirar, ¿así es mi vida? ¿Sí? por ¿Más o menos? supuesto, ¿no? O, ay no, es que, mira, ¿sabes qué, Karen? Fui con fulano y es malísimo. Hice 3 sesiones. Fui con otro, no, malísimo. Y así, entonces, pues soy una experta en cortarle la cabeza al otro. Claro, ¿Sí? tremendo. Y eso mismo seguramente hago en mis vínculos. Si yo estoy con un terapeuta preparado, el terapeuta va a usar eso que está pasando aquí a favor, o sea, como parte fundamental del proceso terapéutico de la persona. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cómo puedo saber si un terapeuta, porque puede ser muy buen terapeuta, pero a mí no me va? También se vale, ¿no? Entonces yo siempre digo, espérate mínimo 5 sesiones para decidir. Ah, qué bien. Para ¿Sí? tener como es. Y Tere, cuando digo yo, por ejemplo, que yo lo viví contigo y te lo agradezco mucho porque también fue otro salvavidas en mi vida, muchas personas preguntan, bueno, pero yo debo ir donde un terapeuta o debo ir donde un psiquiatra o donde qué tipo de especialista debo ir. ¿Hay como una guía para saber uno a dónde va o a dónde quién va o a dónde llevamos a nuestro familiar o sí, si se trata de una adicción, como qué debo mirar antes de decidir qué tipo de profesional debo elegir? Bueno, aquí es un terreno no tan fácil, ¿no? En el sentido de terapeuta, psiquiatra, ¿no? Si es un terapeuta, psicólogo con una buena preparación y la persona necesita ir con un psiquiatra, el terapeuta va a detectar algunos síntomas que va a decir, mira, yo te sugiero ir con un psiquiatra, yo no soy médico, pero me gustaría trabajar, así es como trabajo yo, en equipo con esta persona. Descartar si tienes una depresión, si tienes algún trastorno de personalidad, en fin, ¿no? Él es el especialista y él me va a ayudar a mí como terapeuta a esclarecer eso. Va donde el psiquiatra y el psiquiatra dice no tiene nada, ok, seguimos. Sí, mira, tiene tal cosa, yo estoy en contacto con el psiquiatra, el paciente empieza a tomar algún medicamento para poder sostenerse en el proceso terapéutico. Ya. Hay un montón de mala praxis en la psiquiatría, entonces hay mucho tabú, y por las farmacéuticas y todo, ¿no? Hay mucho tabú hoy en día a los medicamentos psiquiátricos. Pero yo siempre creo que si alguien va con un buen profesional, que es una persona ética, los medicamentos psiquiátricos funcionan no para aplanar, que es lo que muchas veces se cree. Es que me van a aplanar y no voy a sentir nada. Y no hay nada más lejano que eso. Sí, claro, si una persona está con una cosa de ansiedad terrible, ¿cómo? No hay manera de que pueda tener un proceso terapéutico. Necesitamos algún fármaco que ayude a que la persona pueda lidiar con la ansiedad para poder hacer un trabajo terapéutico y después retirar el medicamento, y la persona quizás ya está lista para poder sortear su ansiedad. Claro. ¿Sí? Tere, y en este tema de calcular, no sé si el tiempo o la profundidad del proceso, esto que habla Gabor Mate del trauma con T mayúscula o con T minúscula, ¿no? Que no es lo mismo un trauma, digamos, de un abuso, digamos, de violencia física, de una cantidad de situaciones, a, digamos, estos traumas que son muy importantes, de lo que decíamos de la relación entre mis padres, de un divorcio, de bueno. ¿Incide el tipo de trauma en la profundidad del proceso de la persona o incide más, digamos, la valentía de la persona y la voluntad en ir a sus sesiones de terapia, en ser consciente, en el trabajo? Como, no sé si es difícil lo que te estoy preguntando, pero sí es difícil, pero voy a intentar responderte. ¿No? Porque una persona que tiene un trauma con T mayúscula, ¿no? Sí. Alguien que tuvo abuso sexual, por muchas veces casi siempre son de personas cercanas, ¿sí? De algún tío, del padre, etcétera, o tuve una situación donde fui golpeada, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos de un terapeuta con una capacidad de compasión muy grande, ¿sí? Porque la persona va a tener muchísima defensa.
Y esta defensa no es en vano. Claro. No es en vano. Entonces hay que ir con la defensa para que la persona se está protegiendo de algo que quizás en este momento no puede sostener. Claro. Y por eso tú decías, a mí se me fueron develando las cosas poco a poco del inconsciente. Porque si llega todo de un jalón, pues la persona no va a poder sostenerlo. Claro. Y se va a ir de nuestro consultorio. Entonces toca como terapeutas tener mucha paciencia, un espíritu compasivo y saber lo que estamos haciendo. Ya. Claro, porque a la vez yo sentía que es cierto esto que tú dices, que la defensa era mayor, pero también siento que con respecto a otros procesos había como tanto dolor que para mí se volvió prioritario mi terapia. O sea, yo puedo cancelarlo en mi oficina, ¿saben? Cancelo lo que sea menos la terapia. Sí. Cancelo lo que sea menos el viaje con mis compañeros a la... En cambio, no sé si lo estoy pensando mal, pero una persona puede pensar, no, pues yo aplazo porque al final lo mío no es tan grave. Entonces, siento que así como dices que es difícil, también te saca como una fuerza de decir, es que tengo que salir adelante de esto. Si tú estás hablando, Karen, de algo que se llama voluntad, que tú la tienes muy grande, ¿no? Entonces, para los procesos terapéuticos, claro que necesitamos voluntad. No, las cosas no se dan solo por estar presente ahí con mi terapeuta o porque ya me fui, porque tuve un viaje y no le estoy dando prioridad a algo que es lo más importante en este momento, porque no estoy siendo feliz, porque no me está dejando lidiar en mis relaciones, en mis vínculos, no estoy pudiendo estar plena, ¿sí? Entonces, claro que la terapia, como cualquier otra disciplina, necesitamos la voluntad, ¿sí? Claro. Entonces, algo, por ejemplo, que yo hago son encuadres terapéuticos o contratos terapéuticos también se les llaman. A mí me gusta más llamarle encuadre, ¿sí? Entonces, cuando veo que hay o intuyo que esta persona tiene un perfil como que el que estás describiendo, le sugiero, mira, yo te sugiero que hagamos 10 sesiones, una vez a la semana, cada sesión durante 10 semanas, y cuando terminemos esas 10, nos replanteamos cada cuando nos vemos. Por ejemplo, ¿no? Yo hago este tipo de encuadres porque esto es un contenedor. Sí. Para la persona, ¿sí? O muchas veces están los que llegan de primera vez y dicen, no, es que yo quiero una vez al mes. Le digo, ok, una vez al mes no es un proceso terapéutico. Claro. Una vez cada 15 días con alguien que está empezando no es un proceso terapéutico. Se necesita cada semana, se necesita que haya un ritmo para que pueda haber una profundidad. Claro. ¿Sí? Entonces, esto se le explica a la persona. Claro. Tere, perdóname que he tomado un montón de tu tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte al menos otras 2 cosas que me parecen importantes acerca de las herramientas. Y lo primero es, me devuelvo al momento en el que tú decías, estoy actuando desde el niño o de la niña. ¿Cómo puedo identificar que hoy me levanté, tuve una reunión, tuve un encuentro con mi pareja, estuve con mis hijas? ¿En qué momentos puedo decir, venga, estoy desde la adulta o desde la niña? Sí, generalmente cuando estamos desde el niño, no estamos viendo al otro, ¿sí? Entonces, yo puedo distinguir que estoy desde la niña porque estoy queriendo que me dé el otro algo que es imposible que me dé. Ya. ¿Sí? Me pongo demandante, me pongo muy exigente, o me pongo muy distante, muy fría, o me pongo muy prepotente. Es decir, cuando ciertos rasgos se empiezan a exacerbar, entonces ahí ya me cuestiono, a ver, aquí hay un aspecto mío que no me está permitiendo estar completa, entonces toca hacer un trabajo con mi conciencia infantil o con mi niña interior, para poderla tomar y darle eso que yo estoy pidiendo que me dé la persona que tengo enfrente. Claro. Ay, me encanta porque se identifica, como tú lo dices, muy fácilmente. Sí.
Y otra herramienta que te quería pedir era con respecto al tema del presente y también con respecto al tema de no ir a la fantasía, que son estos principios de la Gestalt. Si yo siento Sí. que nos pasa, o me pasa mucho a mí, que estoy maquinando lo que voy a hacer pasado mañana, no sé qué, o estoy atrás, o que estoy imaginando, ¿no? Como en estas relaciones que empiezas a imaginar que es el príncipe azul y te vas y ya te fuiste del día y chao. ¿Cómo mantenernos y volver a la aquí y a la hora? Esto es la práctica, corazón, Uh-huh. porque la mente va a hacer eso. Ok, siempre. ¿No? Como la mente. Los pensamientos son pensamientos. Es como si yo dijera, es que Karen, quiero que mis pulmones no se expandan y se contraigan. Pues es que yo no tengo voluntad sobre mis órganos. Uh-huh. Los órganos funcionan solo. La mente discursiva produce pensamientos. Ya. Es su naturaleza, es como la nariz produce mocos, la boca saliva, la mente pequeña produce pensamientos. El trabajo terapéutico, el trabajo que tiene que ver también con lo que estás tú llamando el aquí y ahora, toca traernos de regreso, como dijiste, traernos de regreso. Cada uno podemos tener diferentes maneras de traernos al presente, ¿no? Uh-huh. Esto es una práctica de cada momento. Puede ser a través de la respiración, Uh-huh. a través de alguna sensación del cuerpo, a través de algún sonido, a través de alguna temperatura. Pero si te fijas, estoy nombrando puros aspectos que tienen que ver con la percepción, con los sentidos. Y los sentidos están en nuestro cuerpo. Entonces, yo hablaba al principio, porque cuando tú me haces la pregunta del cuerpo, que el cuerpo tiene esta característica que nos trae al aquí y a la hora, ¿no? Tere, y para cerrar este tema, quiero como que nos des como, sé que es amplio, pero sobre un tema que yo he venido aprendiendo contigo, cuando estamos en esta exigencia, en todo este tema de como irnos en contra de nosotros mismos. ¿Cómo podemos conectar cada vez más con esa aceptación y ese amor, que es algo que tú me vas enseñando poco a poco, que te lo agradezco mucho y que me gustaría compartirlo, porque siento que ahí está todo, como en ese amor verdadero y esa aceptación? Sí. Por ejemplo, aquí yo apelo mucho a nuestra capacidad de automaternarnos. Por ejemplo, si yo estoy, Karen, voy a tomar tu ejemplo, ¿puedo? Claro. Karen está con su velocidad y su prisa de que tiene 5,000 juntas y tiene que hacer entrevistas, pero entonces las niñas, y la escuela y así, ¿no? Está en esto, ¿no? Y Karen se da cuenta, estoy en esto, pero no puedo parar. Tomo este aspecto como una madre toma a un niño que ya hizo todo lo que podía hacer. Él le cambió la ropa, no tiene hambre, no está sucio el pañal, pero el bebé sigue llorando. ¿Qué hace una mamá compasiva? Lo toma en sus brazos y lo acuna. Puedo tomar ese aspecto, Karen puede tomar ese aspecto de su prisa en sus brazos y acunar y decir, aquí estoy. Esto me parece, es lo que me está viniendo. Sí, es muy bello, es muy bello. Eso hacía yo cuando estaba atravesando mis momentos difíciles. Aparte de las herramientas que tú me compartías, era visualizar que yo tomaba a mi niña, que le daba este espacio seguro, y te lo juro que para mí ha sido muy importante y muy mágico. Y bueno, siempre te agradezco, Tere, con todo mi corazón. Para mí ha sido un angelito en mi vida. Yo estaba en una situación de mucho dolor, nunca pensé sentir todo lo que sentí. Hubo un momento en el que pensé que realmente, además lo que tú dices, la vida es perfecta, no, sin exagerarlo en ningún momento, no sé qué hubiera sido si no hubieran estado mis hijas, que fueron como un tema muy importante, decir tengo que estar mejor. Siento además es como este proceso poco a poco las beneficia a ellas, pero Tere, de verdad que este contenedor que tú creaste, este lugar de la Gestalt con mis compañeros, estos maestros y esa misma entrega tuya, para mí, Tere, ha sido un bálsamo para mi corazón, ha sido un bálsamo para mi niña, un atravesar un dolor que primero no sabía que existía en mi vida, porque no tenía ni la menor idea. Pero como me has acogido con tanto amor y poco a poco permitiste que llegara todo y lo pudiera atravesar aceptando, reconociendo,
creo que jamás tendré palabras para agradecerte todo tu acompañamiento, de verdad, Tere. Ay, Karen, recibo así tus palabras en mi corazón, aprecio mucho tu confianza, la agradezco profundamente, tu confianza en mí, en los maestros invitados, en la escuela, en el trabajo que hacemos ahí. La valoro muchísimo porque alguien como tú, con la vida que ha tenido, que confíe en mí y en la escuela, es muy bello, ¿no? Y más allá de la belleza humana, pues siento mucho amor por ti, Karen. Ay, sí, por Tere, ti, por la persona que eres y por el valor que has tenido, mucha valentía para atravesar los océanos tempestuosos. Tempestuosísimos que hemos visto. Sí. Bueno, Tere, te quiero contar que en Revolución Mental, pues están 12 de mis compañeritos, estamos 12 en total, y pues a los que tú quieras invitar de la formación, bienvenidos, y estamos pues ahí abiertos, yo no tanto, pero todos los que puedan están poniendo además con mucho corazón sus horarios disponibles para, como tú dices, ir picando cebolla. Sí. Somos pues todos de último año, ya nos falta un último módulo. Sí. Y entonces están ahí en la plataforma para todas estas personas, sobre todo en Colombia, que están como atentas, y ha sido como muy bonito. Entonces ahí pueden agendar como su terapia con todas estas personas. Sí. Y estos alumnos se los recomiendo ampliamente porque son alumnos que tienen un compromiso muy potente con su formación, son personas que siguen supervisando, es decir, las supervisiones que llevan los casos que están teniendo con un supervisor o conmigo para poder ver qué es lo que dónde se atoran con la persona, es decir, no se están lanzando solos. Son personas muy responsables que se las recomiendo muchísimo. Y además de mi generación, que Tere no lo va a decir porque no lo puede decir públicamente, pero es la mejor generación de toda la historia. Tere, quisiera que nos dieras información para las personas que quieran hacer movimiento auténtico, que es maravilloso, que quieran hacer el taller de los eneatipos, que de pronto quieran hacer la formación. Somos 3 colombianos en la formación, el resto son mexicanos, pero somos 3 colombianos, los más bellos de la formación. Y entonces quisiera que nos comentaras para la próxima formación quienes quieran hacerla. Bueno, ¿dónde encontramos toda la información? Miren, para mí, de hecho tengo un compañerito que también trabaja en la emisora que se llama Méndez, y lo invité a uno de los talleres y él llegó encantado. Es tan bonito porque encuentras ese contenedor, así no sea un grupo de larga formación. Sí, ok. El siguiente taller que tengo de introducción a la psicología de los eneatipos, que es el mapa que les hablé, de carácter, que se llama Enneagrama, es del 20 al 22 de febrero del 2026 en Tepoztlán, Morelos, México. Luego tengo, este sábado tengo un taller de movimiento auténtico en Valle de Bravo, y la formación en psicoterapia Gestalt empieza en noviembre del 2026. En junio vamos a tener en la escuela a una súper invitada de España que trabaja teatro terapéutico. Te va a encantar, Karen. Es una mujer muy, muy preparada, que tiene, no sé, 30 años de experiencia. Eso va a ser en junio. Y toda esta información la pueden encontrar en la página web, que es www.gestalvivaclaudionaranjo.com, o en las redes sociales, que se llama Gestal Viva. Gestal Viva México, perfecto. Tere, ¿y algún día nos vas a dejar invitarte a Colombia a hacer un taller con las oyentes? Estaré inmensamente feliz de que me invites y de estar con ustedes. Encantadísima, Karen. Ay, sí, Tere, te agradezco mucho por esta entrevista, por esta información. Espero que podamos hacer muchas cosas para seguir compartiendo estas herramientas. Estaré encantada de colaborar contigo, con tu preciosa gente, con la gente de Colombia, y pues ha sido un placer. Ay, te quiero mucho, Tere. Muchas gracias. Gracias.